Sean bienvenidos a un en vivo más. Mi nombre es Ernesto Rivas. El día de ahora vamos a estar haciendo una focaccia, solo que ahora le vamos a agregar los ingredientes de una pizza napolitana. Entonces estamos haciendo una pequeña combinación. Tradicionalmente, pues la focaccia pues la presentación es totalmente sola, solo que ahora quisimos darle un giro un poco diferente, agregándole los ingredientes tradicionales de una pizza napolitana. Recordemos que una pizza napolitana solo es salsa, queso mozzarella y albahaca. Son tres ingredientes básicos, los cuales nos aportan un gran sabor y no necesitamos más. Pero a medida que vayamos haciendo nuestra receta, vamos a ir viendo qué variables podemos hacerle o qué ingredientes podemos agregarle para que ustedes, pues, la receta se adapte a sus gustos. En este caso, pues, vamos a ocupar harina especial espiga pizza, la cual la harina nos da mayor extensividad, mayor desarrollo, mayor suavidad. Tiene un buen porcentaje de hidratación, lo cual en este caso nosotros estamos ocupando casi un 100% de hidratación. Eso habla de que mi harina espiga pizza tiene suficiente proteína para aguantar esa cantidad de agua. Vamos a ocupar un prefermento Viga. Yo lo dejé hecho durante 24 horas. Nosotros en la fórmula se las explicamos, te lo voy a explicar detalladamente, pero todas las cantidades exactas están en nuestro en vivo, en nuestros comentarios. La viga yo la hice con el 50% de harina, un 25% de agua y 5 gramos de levadura. Nosotros hacemos el prefermento. La idea es incorporar el agua con la harina sin amasar, sino que solo incorporar y la levadura. Solo incorporar para que se hagan como este tipo de hilos. No es amasar ni a desarrollar gluten, sino que simplemente es incorporar para que se hagan como estos hilitos de masa. Porque lo que yo busco es que se incorpore, no amasar y desarrollar gluten. Lo elaboré, lo dejé 1 hora a temperatura ambiente, de ahí lo dejamos en refrigeración por 24 horas y en la mañana lo sacamos para tenerlo 1 hora ya a temperatura ambiente. Lo que me va a aportar este fermento es una miga más suave, aparte de la suavidad que ya me aporta la harina espiga pizza, me va a dar mayor digestión a la hora de que yo pruebe mi producto. Ese tipo de prefermentos ayudan a que a la hora de que nosotros consumamos el producto no nos sintamos como embotados o llenos, al contrario, nos ayuda a mejor digestión. Y aparte que a mi focaccia le va a dar alveolos más aireados y más grandes, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, yo ya tengo pesado correctamente mis ingredientes. El prefermento, pues, estamos ocupando en esta ocasión es viga, siempre con nuestra harina espiga pizza. Y yo aquí tengo los demás ingredientes. El 50% de la harina, recordemos que está aquí, en el prefermento. Y el otro 50% es el que yo tengo pesado acá, que es el que vamos a incorporar directamente a la batidora. Yo aquí tengo pesado correctamente la sal, la levadura, azúcar y mi harina espiga pizza. Lo que vamos a hacer es prácticamente directamente toda la batidora y vamos a incorporar el agua poco a poco. Ventajas de la proteína que tiene mi harina es que puedo hacer este tipo de preparaciones con una hidratación al 100% y todavía le voy a sumar aceite, que eso me va a aportar sabor y humedad a mi focaccia. Entonces, lo que voy a hacer primero, agregar el prefermento, en este caso, la vía que dejamos por lo menos 24 horas, que es lo recomendable, pero si no tenemos tiempo, podemos dejarla, hacerla y dejarla 2 horas a temperatura ambiente y trabajarla. En esta ocasión, pues sí, le pude dar en reposo a 24 horas, se va directamente a la batidora. Los ingredientes secos, yo siempre los incorporo un poco para que se distribuyan bien. Y este directamente a la batidora también. Se va directamente a la batidora. Vamos a poner en velocidad 1 a que empiece a formarse mi masa. Vamos a poner esto por acá. Y el agua lo vamos a ir agregando poco a poco. Como les decía siempre, una vez nosotros pesemos correctamente los ingredientes,
yo sé que la cantidad de agua que ya tengo pesada, pues es la que voy a utilizar. Es posible que sí, a veces la harina me pida un poco más de agua, lo cual es normal. Eso va a depender de la proteína que tiene el trigo. Recordemos que hay trigos blandos, hay trigos duros, que pueda que nos pidan un poco más de hidratación. Pero en este caso, pues prácticamente la fórmula me da para agregarle esta cantidad de agua, que es una hidratación del 100%. En este caso, este tipo de masa sí es recomendable trabajarla con equipo, con máquina, ya que a mano sí se podría, pero es una masa demasiado chiclosa y líquida. Entonces, sí recomendamos que ese tipo de procesos sean con equipo o a máquina, porque incluso la masa es tan delicada que no podría utilizar un cilindro en este caso. Y ya que lo incorporamos, o lo que podríamos hacer, si lo queremos hacer a mano, sería quizás la mitad de la receta y ocupar una autólisis, que esa prácticamente es un fermento, perdón, una fermentación despacio y sin mucho amasado, sino que cada media hora tenemos que estar haciendo dobleces para que el gluten se vaya desarrollando. Ya aquí que ya se empezó a incorporar mi masa, sí le voy a subir por lo menos a segunda velocidad para que se vaya incorporando, ya que como es poca cantidad, necesito que se vaya uniendo lo más rápido posible. Y por último le voy a agregar el aceite. Ya cuando le haya incorporado el aceite, sí lo voy a poner a velocidad 3 para que empiece a desarrollar el gluten, que es lo que buscamos. Y en velocidad 2 no lo vamos a lograr, aparte que es poca la cantidad que estamos haciendo para el tamaño de mi batidora. Aquí ahí voy incorporando todo el aceite. Solo vamos a dejar un poco para la que ya tenemos creciendo. Chef, tenemos una pregunta. ¿Es necesario utilizar prefermento viga? No es necesario, pero yo sí lo recomiendo por las características que eso nos brinda. Aquí le voy a subir a tercera velocidad para que se empiece a amasar. Por las características que nos da el prefermento, yo sí lo recomiendo, porque si busco una focaccia que internamente esté suave, esos beneficios son los que me dan los prefermentos. Aparte que me le da suavidad, me le aporta sabor. Quieras o no, el prefermento le aporta cierta acidez, ya que lo dejamos 24 horas. Entonces, eso me ayuda a mi focaccia. Pero si no tengo el tiempo para poder hacer un prefermento, prácticamente omito el porcentaje de la harina y agua y levadura para la viga y lo hago directamente. O sea, no hay ningún problema, pero no obtendría las características que yo busco en este caso. Aquí voy a dejar que se desarrolle bien el gluten. Yo aquí tengo una espátula porque necesito rasparla. Recordemos que la masa lleva casi un 100% de hidratación, entonces eso hace que la masa sea bien líquida. Entonces yo le voy a ayudar a la batidora raspando para que se incorpore y el gluten se vaya desarrollando. A veces nos preguntan los clientes cuánto tiempo de amasado. El tiempo de amasado es bien variable, porque mi equipo puede ser de una alta potencia y me va a desarrollar la masa mucho más rápido. Si mi equipo es más débil, pues va a llevar más tiempo. Tenemos una duda. ¿Puedo agregar especies a la masa? Sí se puede. En este caso nosotros no le voy a agregar porque estamos tratando como de simular una pizza napolitana de focaccia, pero le podría agregar algún tipo de albahaca seca o romero seco directamente a la masa y eso me aportaría bastante sabor, así que no hay ningún problema. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a ayudar a mi equipo raspándole para que pueda lograr incorporar toda la masa. Como les decía, aquí no es tanto de tiempo, sino que de la textura. Ahorita si yo intentara extenderla y ver si el gluten se desarrolló, no podría porque le falta amasado, se cortaría. Pero ya cuando la masa me dé punto, sí les voy a mostrar cómo se ha formado mi red de gluten. Y no es tanto por tiempo, sino que es el amasado que lleva. Una consulta más. ¿Podría trabajar la masa a mano? Es lo que les explicaba, sí se podría, pero trabajar ese tipo de masas con una hidratación al 100% es bastante complicado. ¿Por qué? Porque al tocarlo yo voy a calentar mi masa y se va a hacer más chiclosa de lo que ya es.
Entonces yo recomendaría que siempre, digamos, ese tipo de preparaciones que va a ir de hidratación a un 100%, lo trabajemos con un equipo. O si, como les decía, si lo quieren hacer ese tipo de fórmulas a mano, sería la mitad de la cantidad de la receta y ocupando un tipo de fermentación como la autólisis. La autólisis, recordemos que yo uno mis ingredientes y a cada media hora voy dándole pliegues a la masa hasta que se vaya desarrollando el gluten. Pero eso me va a llevar mucho más tiempo. Entonces, mi recomendación sería para ese tipo de masas que van bien hidratadas, que ocupáramos el equipo. Aquí poco a poco va a ir agarrando la textura. Recordemos que es una masa con bastante porcentaje de hidratación, entonces cuesta que se vaya incorporando, aparte de que la cantidad para el equipo es bastante poca. Cualquier duda, sugerencia, pues pueden llamarnos a nuestro número de atención al cliente, que es el 2500-5111, o directamente pueden dejar un correo al correo electrónico que sería atención al cliente @somoscmi.com. Ahí contamos con un equipo de atención al cliente que ellos están dispuestos a escuchar sus comentarios, dudas, o si alguna receta que ustedes quisieran aprender, para nosotros tomarla en cuenta y el próximo en vivo, pues poderla realizar con ustedes. Aquí poco a poco ya se va incorporando la masa. Uno de los indicativos, primero, el que nosotros recomendamos siempre es la red de gluten. Que yo al agarrar mi masa, yo la estira y se pueda formar mi tirita, es que ya está. Otra sería que la masa se empiece a despegar del tazón. Eso me indica que ya la masa ya empieza a formar su gluten y ya prácticamente ya me va a dar el punto. Porque a veces la gente, si yo me baso a simple vista y digo, no, la masa ya está y no se ha desarrollado, pues a la hora del horneo, pues voy a tener un pan que se me va a reducir, no me va a mantener la forma, con una miga no muy uniforme. En cambio, si yo desarrollo bien mi gluten, pues voy a tener el resultado que yo estaba buscando. Y lo que voy a hacer es, otra vez, vamos a limpiar nuestra batidora, porque recordemos que es una masa bastante líquida. Pero ese ya casi va a estar. Vamos a hacer una pequeña prueba ahorita. Siempre este tipo de masas hay que ponernos aceite para poder trabajarlas y para poder manipularlas también. Si ven, ya empieza a formarse el gluten, pero todavía me falta, porque si yo lo estiro, se va a romper. Entonces, en este caso, le vamos a dar más tiempo de amasado. Aproximadamente unos 3 a 5 minutos más. Mi masa ya estaría lista. Para la focaccia siempre hay que trabajarla, bueno, más que todo para este tipo de preparaciones, tratar de manipular la masa con aceite. Y dos, tratemos de manipular la cantidad de tiempo reducida, porque ese tipo de masas, al ser demasiado suaves y líquidas, si yo le aporto calor, se vuelve mucho más difícil de controlar. Una inquietud más, ¿podría ser otra variable con la focaccia? Sí, otra de las variables que podríamos hacer, digamos, serían los toppings. Digamos, los toppings, en este caso, como yo le mencionaba, vamos a trabajarla como una pizza napolitana tradicional, que sería salsa, mozzarella y albahaca. Son los 3 colores de la bandera italiana, entonces, pero fácilmente podría sustituir cualquier tipo de ingrediente. Como pueden ver, ya mi masa ya se empezó a despegar del tazón y empieza a sonar. Esos son de los indicativos que me dan que mi masa ya casi va a estar lista. Como les decía, el mejor indicativo es el gluten. 2, que ya la masa se empieza a despegar del tazón, el cual eso me da un indicativo de que mi masa ya está. Solo va a pasar unos 30 segundos a segunda velocidad para que se termine de incorporar. Chef, una consulta más. ¿Es recomendable ocupar aceite de oliva? Sí, es recomendable porque la focaccia absorbe bastante aceite. Incluso en el molde ya van a ver bastante porque la cantidad de aceite es bastante alta. Entonces, para una mayor digestión y un mejor sabor, sí es recomendable ocupar el aceite de oliva. Aunque fácilmente también lo pueden trabajar con el aceite tradicional,
pero sí puede generar un cambio en el sabor. Entonces, lo ideal sería aceite de oliva. En este punto, ya mi masa ya está lista. Yo aquí tengo el molde. Vamos a estar ocupando este molde cuadrado, el cual me va a dar la forma tradicional de la focaccia. Siempre, si ven, bastante cantidad de aceite. Al final, la focaccia lo absorbe también, pero si yo no le pongo la cantidad necesaria, pues se me va a pegar. Y yo aquí tengo mi masa lista. Les voy a hacer como la muestra de lo que les decía de gluten. Siempre hidraten sus manos con aceite, porque este tipo de masas sí son bastante pegajosas. Voy a poner aquí. Si ven, es una masa bastante chiclosa. Aquí lo único que voy a hacer es darle ciertos dobleces, siempre con aceite. Trabajar la mano sí sería muy complicada, entonces por eso yo les recomiendo este tipo de masas con hidratación al 100%, trabajarlas con el equipo necesario. Y lo que les decía, al estirarla, ya no se rompe tan fácilmente, sino que ya mi red proteica de gluten ya se formó. Entonces, si ven, pues ese es el indicativo de que mi masa ya está lista. Entonces aquí lo único que voy a hacer es le voy a dar forma con estos pliegues y la vamos a pasar directamente al molde. Ya aquí en el molde, pues yo trato de extenderla. Obviamente ahorita si yo trato de extenderla a lo que me da del molde, no lo voy a lograr porque recordemos que las masas al estar en contacto con el equipo, pues tienden a estresarse. Entonces ahorita si yo le trato de estirar, se va a contraer y si yo hago fuerza, pues la voy a romper. Entonces ahorita yo la voy a hacer llegar hasta donde me dé y en unos 20 a 25 minutos aproximadamente la voy a volver a estirar para que me vaya dando la forma que yo busco y logre completar el tamaño en el molde. Entonces yo aquí vamos a limpiar nuestra área de trabajo siempre. Por medidas de tiempo ya teníamos una, ya se las voy a mostrar. Ya con el tiempo de reposo adecuado, vamos a... Si pueden ver la diferencia, aquí a mi masa ya la había dejado reposar 20 minutos y de ahí la extendí para darle la forma y ya pues si ven ya llegó al molde. Yo ya tengo mi horno precalentado. Lo único que voy a hacer aquí es agregarle un poco de aceite de oliva para darle sabor. Y con las yemas de mis dedos, lo único que voy a hacer es hacerle unos pequeños orificios sin necesidad de romper la masa, solo con las yemas de los dedos. Y ahorita lo vamos a hornear. Yo tengo la temperatura del horno alta a 410 grados Fahrenheit, aproximadamente 20 minutos. En total, mi focaccia se lleva 25, pero a los 20 minutos yo lo que voy a hacer es que la voy a sacar del horno, le voy a agregar la salsa, mozzarella, y ya que ha enfriado un poco, le voy a agregar la albahaca fresca. En este punto, como les decía, por medidas de tiempo, pues la vamos a hornear y yo ya tengo una ya horneada para que vean el resultado final. Recuerden 25 minutos aproximadamente, ya cuando le falten unos 5 a 8, ya agregamos la salsa, el queso y la albahaca. Pero la albahaca hay que dejarla reposar por lo menos unos 5 minutos para que no se oxide. La otra pues la vamos a dar el reposo necesario para después poder trabajarla y hornearla.
Recuerden que cualquier duda o sugerencia pueden llamar al 2500-3111 o escribir directamente al correo electrónico que sería atención al cliente @somoscmi.com. Ahí pueden estar en contacto con nosotros. Yo de aquí ya tengo cómo quedaría la focaccia. A mí se me llevó 25 minutos, pero a los 20 minutos yo lo único que hice fue sacarla del horno, agregarle salsa de nuestra elección, queso mozzarella, y ahorita lo único que voy a terminar de agregarle sería un poco de aceite, que siempre le queda bien a este tipo de preparaciones. Aceite de oliva. Y por último vamos a agregar la albahaca. Para que la albahaca no se oxide, pues siempre es recomendable que darle un tiempo de reposo a la pizza, o en este caso a la focaccia, para que la decoración, aparte del sabor que nos da la albahaca, se mantenga. Porque a veces hay personas que recién sale del horno y le agregamos la albahaca y al final lo único que hacemos es hacerla un poco amarga, porque se quema la albahaca. Entonces en este caso, que ya mi focaccia ya tenía el tiempo necesario para que enfriara un poco, pues sí se va a poder mantener su sabor, su color, y a la hora de degustarlo, pues no voy a sentir como un sabor amargo, al contrario, voy a sentir un sabor, refrescante que me aporta la albahaca. Recuerden que las variables de la focaccia puede ser otro tipo de salsa, puede ser una salsa blanca, también le quedaría muy bien. De toppings le podrían agregar algún tipo de carne fría, podrían agregarle salami o jamón incluso, y sustituir la albahaca. Pero nosotros le damos la idea, y como pueden ver, la textura y la miga que tiene la focaccia, uno, es gracias a la harina especial para pizza. Dos, es gracias al prefermento Viga que nosotros hicimos con anticipación, porque para ese tipo de preparaciones sí yo recomiendo que lleve un prefermento, puede ser Viga o Pulish, que el Pulish es un 50% de agua y 50% de harina, pero en este caso pues nosotros trabajamos con el prefermento Viga y este sería el resultado final. Si pueden enfocarlo, por favor. Y eso sería la receta del en vivo de ahora. Mi nombre es Ernesto Rivas. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Cualquier duda, sugerencia, pues también nos pueden escribir directamente a la página, dejar su comentario, y siempre para mí es un placer. Y espero verlos pronto en otro envío. Muchas gracias.